nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. En esta reflexión que yo traigo de Santiago, primera 2 al 8, son 3 puntos los que se están tratando aquí. Uno es enfrentar con gozo las pruebas, otro es solicitar sabiduría a Dios, y el tercero es ser hacedores de la palabra, no solo oyentes. Aquí, como podemos ver, yo lo busqué en lo mismo, pero en la versión traducida al lenguaje actual. Y dice: como hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Es difícil a veces, cuando uno está pasando por una dificultad, estar felices. Pero a mí una vez un hermano me dijo que cuando los niños se enferman, hay que ponerse felices, porque es cuando crecen. Entonces, de igual forma, nosotros cuando pasamos por una dificultad, crecemos en fe y fortalecemos nuestra fe. ¿Sí? Así que seguimos y dice: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. O sea, estamos fortaleciendo nuestra fe para que cuando vengan batallas más fuertes podamos nosotros enfrentarlas. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Ahora bien, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios con fe. Él se la dará a todos en abundancia, sin pedirles nada a cambio. Eso sí, debe pedirla con seguridad de que Dios se la dará, porque si usted tiembla o duda al pedirla, entonces vamos a ser como las olas del mar, que son arrastradas por el viento de un lado a otro. En sí, en resumen de lo que hemos leído, nos enfoca en cómo los creyentes, que somos nosotros, debemos enfrentar las pruebas y las tentaciones. También cómo buscar sabiduría de Dios y cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Así es que seamos fuertes en la fe, y siempre que estemos en una dificultad hay que buscar a nuestro Dios Padre, que Él siempre estará con nosotros y siempre nos ayudará a salir adelante. Amén. Así es que Dios los bendiga, hermanos. Esa es mi reflexión. Los invito a que se pongan de pie para que oremos y démosle gracias a nuestro Señor Padre. Amadísimo Dios Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre mío, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros y nos cuidas y nos proteges y nos acompañas en todo momento, Padre Santo. Te damos gracias, Padre mío, por permitirnos llegar a este lugar, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre y para recibir más de tu palabra, Padre mío. Recibir ese alimento espiritual que necesitamos día a día, Señor, pero también de ese gran amor que tú nos das, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú, Padre mío, siempre suples nuestras necesidades y nos das las fuerzas para salir adelante, Señor. Y también nosotros debemos de fortalecer nuestra fe día a día, Padre Santo, y pedir con fe, Padre mío, que tú siempre contestas, Padre mío. Contestas a tus tiempos, no a los de nosotros, pero tú siempre estás con nosotros y siempre vives dentro de nosotros, Padre mío. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. De un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Aleluya. Me gusta mucho el versículo que leyó nuestro hermano 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Aleluya. Y en esos tiempos de prueba tenemos que poner nuestros ojos en Jesús.
Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Amén. Aleluya. Le damos gracias a Él y vamos a alabarle en esta noche, como digo yo, a pulmón limpio. Vamos a alabar al Señor. Coincidentemente, mi primer canto, mi primera alabanza es Dame fe. Amén. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dile, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. De nuevo, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jehová. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos.
El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Allí estaba escondido su poder. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias por tener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias por tener. Cada día, cada hora, dame fe. Diga conmigo, dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Aleluya, te alabamos, Señor. Seguimos alabando al Señor, vamos a adorar un momento, amén, aleluya. Aleluya, di conmigo, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado el cariño. Me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento
porque tú me has dado el cariño, me has dado amor, hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llena, cambiando mi ser. Hay una unción aquí, sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya, ¿cuántos pueden dar un gloria a Dios? Aleluya. Porque creemos nuestro Señor Jesucristo el cambio. Amén, aleluya. Vamos a darle el tiempo al hermano y la hermana que sigue. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta hora vamos a estar comenzando el estudio de la palabra. Recuerden que tenemos los días viernes alternadamente una reunión de estudios, la reunión de damas, la reunión de caballeros y luego también intercalados siempre otra reunión de estudio. Así que le damos gracias a Dios por los hermanos que están presentes hoy aquí y qué bueno que podemos estar aquí compartiendo la palabra del Señor y también a todos aquellos que están viendo. Le damos gracias al Señor que tiene el interés de estudiar la Biblia, la palabra del Señor. La palabra de Dios es algo que nos enseña y nos muestra, nos revela quién es Dios, el carácter de Dios y también quién es el mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo.
si nosotros no ponemos atención a la Escritura, orientada correctamente, ¿por qué? Porque hay muchas maneras de enseñar la Biblia, queridos hermanos. Hay maneras para poder transmitir conocimiento nada más, y si bien es importante conocer la Escritura, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que alimentarnos de lo que se llama el rema de Dios. El rema de Dios es precisamente aquella palabra que nos inspira y nos desarrolla nuestro carácter espiritual, y también nos trae la revelación de Dios. Y muchas veces hay quienes estudian la Biblia de una manera literal, ¿verdad? Y está bien, hay quienes leen la Biblia. Yo he escuchado a algunos hermanos que leen la Biblia en un año, y que he leído toda la Biblia 2 o 3 veces, y qué bueno que leen la Biblia y no leen otra cosa, ¿verdad? Pero la verdadera edificación espiritual no se basa sencillamente en leer la Escritura, sino en extraerle la sustancia, ¿verdad? El rema, lo que va a alimentar nuestro espíritu. Recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, de acuerdo a lo que nos encontramos en las Escrituras, y cada una de estas áreas de nuestro cuerpo necesitan el correcto alimento. Nuestro cuerpo se alimenta, todo lo hacemos todos los días, nuestra alma necesita también el alimento, y nuestro espíritu también. Así que la palabra de Dios es aquello que va a alimentar nuestro espíritu. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que el alimento para el cuerpo es necesario, pero eso no suple toda la necesidad del ser humano. Lo que suple la necesidad del ser humano realmente es el alimento para el espíritu. También la palabra de Dios nos proporciona alimento para nuestra alma, ¿verdad? Sabemos que tenemos emociones y necesitan ubicarse en la manera correcta esas emociones. Para todas estas cosas que implican una corrección, un alimento, un crecimiento en todo nuestro ser espiritual y cuerpo, la palabra de Dios tiene la solución, tiene la respuesta, tiene el alimento correcto para cada una de estas áreas nuestras. No olvidemos nunca que somos espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo supo decir esto y enseñar allí a los creyentes a los cuales él se dirigía, ¿verdad? No solamente yo creo que era una de las enseñanzas fundamentales del apóstol Pablo, que dice: guardaos irreprensible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, precisamente en ese orden, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es muy importante. Es importante porque la palabra de Dios es el verbo de Dios hecho carne. Cuando decimos el verbo de Dios, nos referimos al Señor Jesucristo. Si usted lee Juan capítulo 1, va a encontrar que en el principio, el verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y agrega: y el verbo era Dios. O sea, ahí encuentra usted la contracción con, que significa al lado de. ¿Quién era? El verbo Jesucristo. ¿Al lado de quién? De Dios el Padre. Tanto el Padre como el Hijo son Dios. Amén. Y aclara por las dudas: y el verbo era Dios. O sea, tenemos ahí la revelación del Señor que nos muestra que Dios es un Dios en plural, ¿sí? La misma palabra que encontramos en el Antiguo Pacto, escrita en arameo, nos da la palabra Elohim en muchos de los lugares donde usted encuentra el nombre de Dios. El nombre de Dios era un nombre que realmente los hebreos, especialmente los rabinos, o sea, los maestros, no revelaban o tenían temor de pronunciarlo en público. Entonces no se mencionaba. Por eso en las Escrituras ellos pusieron Elohim, que significa Dios en plural. O sea que ahí vemos que ellos tenían esa revelación, aunque quizás no comprendían a cabalidad lo que estaban ellos comunicando y transmitiendo a través de los escritos, pero era un Dios en plural. Ese Dios en plural, ese es el Padre, el Hijo. Amén.
Nosotros le hemos llamado el Dios triuno. ¿Cómo le llamamos a Dios? Triuno. No es una trinidad, no nos equivoquemos con eso. Hay quienes no comprenden realmente quién es Dios o la naturaleza de Dios, entonces dicen la Trinidad. Pero la palabra Trinidad, si usted va y busca en los diccionarios la palabra Trinidad, usted va a encontrar que Trinidad significa tres dioses. Y nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios en tres personas en un solo Dios. Amén. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Vamos a mirar estos versos en 1 de Juan, en el capítulo 2, el verso 1 y 2, creo, sí. El capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, amados, tiene relación, vamos a darle relación con lo que vamos a hablar del tabernáculo, pero dice, amados, no creáis a todo espíritu. Interesante que hoy nosotros tenemos que mirar, analizar de dónde viene la palabra que oímos y de la que nos alimentamos. Usted vio que en la dieta, ¿verdad?, que se nos recomienda, si usted va a un nutriólogo, al médico, o es popular, ¿verdad?, qué comidas son sanas para su salud, cuáles son insanas. Entonces usted va a encontrar de que hay ciertos alimentos negativos para usted. Bueno, evítelos, le dicen. ¿Por qué? Porque los médicos le están recomendando algo que sea positivo para su cuerpo. Y aquí el apóstol nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, porque el creer significa alimentarse de eso. Amén. La fe viene por él y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando usted cree en algo, usted se está alimentando de esa creencia. Cuando usted escucha a alguien hablar la palabra de Dios y usted lo cree, usted se está alimentando de eso. Por eso tenemos que nosotros discernir y probar si los espíritus son de Dios. O sea, ¿qué quiere decir aquí el apóstol? Que nosotros tenemos que sopesar, evaluar, discernir si de la persona que usted está escuchando, escuche esto que es bien importante, porque la Biblia nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de esos falsos profetas, falsos pastores, pastores que nadie los ha llamado a ser pastores, pastores que se han puesto ellos, que un día dijeron, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios, y entonces ellos creen que tienen el llamado de Dios, pero nunca nadie los ha puesto como pastores, nunca nadie los ha designado ni los ha comisionado, mucho menos Dios, por supuesto. Por eso nosotros tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Esto es muy importante, hermano. No se deje engañar, porque vivimos tiempos peligrosos. Hoy en día muchas personas creen a espíritus que no son de Dios, que parecen de Dios. Y sigue acá hablando el apóstol Juan. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que acabamos de decir. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y acá hay una piedra de toque a esto. Fíjese lo que dice el verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo conocemos el Espíritu de Dios? ¿Cómo es la base del discernimiento que aplicamos? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando pienso y leo esto y analizo, tengo que darme cuenta que los llamados, por ejemplo, solo Jesús, ellos no creen de que Jesús ha venido en carne, sino que ellos dicen, Dios se manifestó en carne, y agregan, el Padre se manifestó en carne, haciéndose negadores del Hijo de Dios. Por eso es tan importante para nosotros analizar qué es lo que escuchamos, qué es lo que creemos. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, todo espíritu, y está comenzando en la letra E, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Ahí tenemos el ejemplo con mayúscula, aquí espíritu, que es el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y ahora con minúscula, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Sí? Entonces, estas personas, lamentablemente, ¿verdad? Si hay alguna que está escuchando en esta hora aquí,
Bueno, revea lo que usted cree. Una de las preguntas que a veces yo me he hecho a lo largo de cuando creí, no quise creer todo lo que me enseñaba, yo ponía a prueba todo lo que yo oía para sopesar, analizar, discernir, si lo que se me enseñaba con buenas intenciones que fueran, pero yo tenía que sopesarlas, tenía que discernirlas, tenía que ver si realmente eran de Dios. ¿Por qué? Porque a veces vienen de la carne las enseñanzas, a veces vienen de la carne, ¿verdad? Las palabras que nosotros, el predicador, ¿verdad? Puede hablar o el supuesto comunicador de la palabra, y sencillamente son palabras que nacen de su corazón. Y de eso es lo que tenemos que huir nosotros. Cuando alguien habla de su propio corazón, nosotros tenemos que analizar la palabra y discernir si es la palabra que proviene de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y aclara, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén. Ya estaba en los días del apóstol Pablo, el espíritu del anticristo. Por eso nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que discernir la palabra, tenemos que analizar la palabra, tomarla verdaderamente como algo importante y no dejarnos engañar por cualquiera que se dice pastor o se dice comunicador o cualquiera que está hablando en el nombre de Dios. Es muy importante para nosotros sopesar, analizar y ver el carácter, ver de dónde viene, ver si realmente esa palabra nace en el corazón de Dios. Porque leer la Biblia, hasta el diablo la supo leer. El diablo conoce la Escritura y tentó al Señor usando la Escritura. ¿Me estoy explicando, hermano? El Señor lo reprendió cuando Satanás quiso tentarlo, diciéndole, ¿acaso la Escritura no dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece sobre piedra? Cuando invitó al Señor a arrojarse del pináculo del templo. Claro, eso lo decía la Escritura. Y bueno, cualquiera puede repetir la Escritura, pero ¿es para edificación? ¿Es para bendición? No. Sabía el Señor Jesús que aunque repitiera el diablo las Escrituras, no era algo que lo iba a beneficiar. Y pudo discernir que eso no venía de Dios y lo reprendió el enemigo y tuvo que dejarlo, se tuvo que ir. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios es un Dios celoso, hermanos. Es un Dios que quiere estar y vivir en nosotros. Fíjese que dije vivir en nosotros, porque usted es el templo de Dios. Amén. Usted puede confiar y creer lo que enseñan las Escrituras, de que somos llamados nosotros templos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo afirma, y en las Escrituras se afirma, especialmente obviamente en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Entonces Dios se manifestó primero en un tabernáculo y luego en el templo. Hoy vamos a hablar algo del tabernáculo. Pero ¿por qué hice esta introducción? Porque realmente nosotros tenemos que saber que Dios es alguien que quiere estar con nosotros. Es más, quiere estar dentro de nosotros, quiere vivir en nosotros. Dios es alguien que nos acompañe. No un ratito en la reunión aquí cuando venimos. Dios es Dios también cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en cualquier lado. Ahí está Dios con nosotros. De igual manera como está Dios aquí en medio nuestro. Amén. Nada cambia, sencillamente ahora nos reunimos para oír la palabra del Señor. Pero somos tantos hijos de Dios aquí adentro como allí en la calle, en el trabajo, en todos lugares. No cambia nuestra afiliación, el estar indistintamente en un lugar o en otro. Si usted está en el trabajo, usted está en la escuela, si usted está en la calle, si usted está en el mercado, usted donde estemos somos hijos de Dios. Amén. Amén. Y Dios está en nosotros. Vamos a mirar entonces la presentación que tenemos para hablar del tabernáculo, porque esa era lo que Dios
quiso revelarle a Moisés que quería para su pueblo. Él quería habitar en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que conozca el pueblo de la nación de Israel quién era Dios, quién era el que estaba con ellos, el que los guardaba. Y Dios, que no habita en templo hecho de manos de hombre, pero Él revela a través del tabernáculo, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos que comprender, que hoy en día esto no significa que usted haga un tabernáculo en el fondo de su casa, ¿sí? Porque muchos se han equivocado y creen que tienen que hacer una tienda así como esta, con un tabernáculo, ¿verdad? Que era esa cerca perimetral que está rodeando a esa tienda que está en el medio, que no sé si se alcanza a apreciar por la distancia, pero eso era llamado el tabernáculo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 25, le invito a abrir su Biblia para dar inicio a esto. Éxodo 25, el verso 8 y el 9. Gloria a Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 25, el verso 8 y el 9. Ahora, lo que vamos a pasar a hablar son elementos. Vamos a mantener, por favor, la presentación. Gloria a Dios. Y lo vamos a leer de nuestras Biblias, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer de nuestra Biblia. Si usted viene al estudio, supongo que usted trajo una Biblia, ¿verdad? Esto es muy importante. Cada quien debemos de traer una espada, ¿sí? Que es la espada del Espíritu. Si usted no trajo la espada del Espíritu, entonces usted es un creyente un poco devenido a menos, desarmado, ¿sí? Deshabilitado. ¿Por qué? Porque el verdadero cristiano carga una espada. Amén. 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 Gloria a Dios. Si usted no la trajo, bueno, la va a traer en la próxima vez. Gloria a Dios. Bueno, entonces, el tema es este. Dice el verso 8, dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El deseo de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta palabra se la dio a Moisés el Señor. Le encomendó la tarea de construir este tabernáculo a Moisés. ¿Por qué? Le dio medidas, le dio el plano, le dio una visión celestial a Moisés. Se lo mostró el tabernáculo. O sea, cuando Dios nos manda a hacer algo, escuche esto que es un principio importante, Dios nos muestra primero qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Dios nos muestra qué es lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros actuamos por impericia, digo yo, ¿verdad? Porque se nos dio la gana hacer de tal forma, de tal manera, entonces estamos equivocándonos. Y con seguridad podemos decir que se está uno conduciendo al fracaso, ¿sí? Al fracaso. Cuando nosotros hacemos como a nosotros nos parece, lamentablemente ese es el problema de muchas personas, ¿verdad? Que hacen como ellos creen, como les parece, como quieren, sin buscar la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros se haga en el nombre de Él? Entonces, Moisés recibió esa visión y esto es lo que él recibió, ¿verdad? Él vio, podríamos decirle esto como una maqueta de lo que él vio en el cielo, ¿sí? O sea, en el cielo él vio un santuario celestial. Diga conmigo, santuario celestial. Algo semejante, parecido a esto, hay en el cielo. Más parecido es luego el templo que se construyó, el templo que construyó Salomón, ¿verdad? Es más parecido en el cielo, pero siempre una maqueta. Sí sabemos lo que es una maqueta, ¿verdad? Una maqueta es una muestra en pequeño de algo que se va a construir en grande. Amén. Entonces ahí Dios le muestra a Moisés algo que Moisés tenía que construir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios iba a habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo es el área, ¿verdad?, que está allí demarcada por esa cerca, vamos a llamar. Eso era el atrio, lo exterior, lo que no tenía techo, y el tabernáculo en sí era esa tienda en el medio. Distintas cosas que vamos a mencionar, por supuesto,
no lo podemos mencionar en profundidad por razón de tiempo. Analizar cada una de estas cosas nos llevaría una reunión de estudio, por seguro. Pero para que tengamos nosotros un entendimiento general, podemos decir de que de una manera simple y clara, esto nos habla de Cristo. ¿De qué nos habla el tabernáculo? De Cristo. Cada una de las cosas que están aquí diseñadas y así están hablando del Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos que tener esa revelación para comprender de qué se trata cada uno de los elementos, las dimensiones. Esto no es algo que se le ocurrió a Moisés, dijo voy a plantar un palo acá, otro por acá y acá como un techo. No es así. Amén. No es así la construcción de la obra de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, nos va a dar datos precisos. Es más, Él, aunque en nuestra ignorancia no sepamos nosotros con claridad las cosas, Él nos va a conducir, nos va a guiar, nos va a abrir puertas y nos va a mostrar cómo nosotros tenemos que hacer su obra, porque la obra que hacemos para Dios no es cualquier cosa. Amén, no es cualquier cosa. Entonces, lo que usted ve alrededor del tabernáculo son las tiendas de Israel. Había alrededor del tabernáculo, se aglutinaban todas las tiendas. Había 12 tribus de Israel, eran entonces 3 tribus para el norte, 3 tribus para el este, 3 tribus para el oeste y otras 3 tribus para el sur. Entonces eso completaban las 12 tribus que rodeaban al tabernáculo, y obviamente el tabernáculo estaba en el centro. Siempre Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Amén. Él va a habitar en el centro. ¿Cuál es el centro? Nuestro espíritu. Ahí es el lugar donde Dios habita, en el espíritu humano que tenemos. Dios nos hizo, repito una vez más, tripártitos. Espíritu, ayúdeme, alma y cuerpo. Entonces el Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu, solo va a habitar en la parte que es espíritu, que es de Dios. Por eso Dios, cuando creó al hombre, sopló aliento de vida en sus narices y le dio vida, le dio espíritu y también le dio un alma. Es otra cosa, otro día vamos a hablar, son dos cosas diferentes, el alma del espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pero el tema es que en el hombre tiene un espíritu. Todos los seres humanos tienen un espíritu. Cuando nosotros no conocemos a Dios, obviamente, ignoramos que tenemos un espíritu. Yo no sabía que tenía un espíritu humano, por ejemplo, hasta que empecé a estudiar la Biblia. Ahí me di cuenta de que yo tenía un espíritu humano. Que yo no era sencillamente lo que veía en una imagen, en una foto, en un espejo, sino que yo era espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, donde Dios habita, donde entra Dios y se aloja Dios, es en el espíritu del hombre. Obviamente, cuando el hombre le deja entrar, porque Dios no es un intruso que se mete de cualquier manera en donde no le permiten, no. Dios no fuerza a nadie, Dios nos invita a que nosotros le recibamos. Hay quienes le reciben y entonces el Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu y ahí se aloja, ahí se queda. Amén. ¿Dónde es entonces la parte en donde se aloja Dios en el hombre? En el espíritu, en el espíritu humano. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Él no puede alojarse en nuestra mente. Él no puede alojarse en nuestra alma. Él no puede alojarse sencillamente en nuestro cuerpo. Él tiene que ir al centro. Tiene que ir al espíritu. A lo que Él ha hecho, que es de carácter espiritual. Similar a lo que es su espíritu, porque Dios es espíritu. Ahí tenemos entonces el tabernáculo en sí. Entonces, ahora vamos a describir generalmente algunos detalles del tabernáculo. Vamos a leer entonces estos textos que vamos a encontrarlos en Éxodo capítulo 25, si usted lo tiene en su Biblia. Ahora vamos a tener que leer porque parece que no todos tienen la Biblia,
Entonces, Éxodo 25, verso 27, el 30, el 36, al 40. Entonces, ¿lo tenemos? Éxodo capítulo 25. Volvemos para atrás para ver los textos que dice allí. Lo tienes ahí en la presentación. ¿Sí? Éxodo, vamos a ponerlo en el ESWord. Gloria a Dios, pero vamos a ponerlo en el ESWord para se lea Éxodo 25, 26, o vamos a leerlo de acá, Éxodo 25, verso 27, ¿sí? Éxodo 25, vamos a volverlo ahí, verso 27, tengo que usar el antiguo, hermano, discúlpenme. Gloria a Dios. Entonces, tenemos lo vamos a leer de aquí. Mira, lo voy a leer yo de aquí, con el anteojo lo puedo leer. Usted puede ver ahí la letra, está un poco alejada, ¿verdad? Gloria a Dios. Si hay alguien que lo quiere leer, lo ve bien, se puede parar en pie. Recuerde que es un estudio. Es más, quiero decirle, si hay alguien que tiene una pregunta, puede levantar la mano y preguntar. Amén. Amén. Porque de eso se trata. Estamos estudiando la palabra de Dios y no se trata de que el que enseña hable solo, hermano. Yo no quiero hablar solo, yo quiero que usted, todos sus interrogantes sean respondidos en lo posible. Si no lo sabemos hoy, bueno, ya el Señor nos lo va a mostrar el día de mañana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si alguien lo puede leer, lo alcanza a leer, léalo de ahí del escrito. Bueno, vamos a leer. Fue construido por mandato de Dios a Moisés en el monte Sinaí, en el año 1330 a.C. aproximadamente. Era una tienda rectangular apoyada por un armazón de madera recubierta de telas y pieles de animales. Era portátil, o sea que era transportable. Amén. Entonces, y correspondía a los levitas plantarla, levantarla y transportarla. Me voy a detener aquí. Los levitas eran de la tribu de Leví. Era una de la tribu sacerdotal, ¿verdad? No cualquiera podía ir a agarrar el tabernáculo y decir, bueno, vamos, voy a agarrar yo y saco esto. No. Había personas designadas para hacer tal tarea. Amén. No es en la obra de Dios que cada quien hace lo que le parece y que tiene que hacer. No, hay tareas que se designan. Entonces allí los levitas tenían que plantar esa tienda, la podían levantar y la tenían que transportar. Eran ellos y nadie más que ellos. No podía venir de la tribu de Isaacar o de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín o de otra de las tribus hacer el trabajo que le correspondía a los levitas. Amén. 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 Gloria a Dios. Así es la obra de Dios. Cada quien tiene designada una tarea, ¿verdad? Así debe de ser. Entonces, el tabernáculo era un espacio cuadrilongo o un cuadrilátero, sería más correcto decir. Dice, de 30 codos de largo, serían unos 13 metros y medio, y 10 de ancho, y de una altura de 4 metros y medio. Era alto, ¿verdad? Quizás era más alto que este salón, que debe andar por ahí. 4 metros y, bueno, una cosa así. Era algo más alto que esto probablemente. Dice, estaba dividido en 2 aposentos. Ahora vamos a analizar en el próximo script lo que era el aposento, los 2 aposentos. El aposento más chico de 10 codos, 4 metros y medio, era el lugar santísimo, donde solo podría entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación o purificación. Me voy a detener un instante allí. Israel tenía que celebrar 7 fiestas anuales. La primera fiesta que se celebraba era la fiesta de la Pascua. En el 14 día del mes primero del calendario hebreo, que era el mes de Nisan o mes de Abril, allí entonces Israel tenía que sacrificar un cordero, como nosotros oímos de las Escrituras. ¿Por qué lo tenía que hacer? Porque recordaba la liberación que Dios había hecho con ellos de la esclavitud en la tierra de Egipto. Y tenían que
sacrificar ese cordero y tenían que comerlo ese cordero, y lo comían con panes sin levadura y con hierbas amargas. Bueno, pero ahora, entonces, esa era la primera de las fiestas. Luego estaba la fiesta del Pentecostés, que era 50 días después. Precisamente la palabra Pentecostés significa eso, penta 5 en griego, y entonces era la fiesta después de los 50 días. Y luego venía la fiesta de las semanas. En fin, había un día que era en el mes séptimo, el primer día del mes séptimo, entonces donde se celebraba la fiesta que era el día de la expiación. En ese día, que sería más o menos septiembre nuestro, un ejemplo más o menos, es diferente al calendario hebreo que el que nosotros tenemos. Entonces, en ese día se celebraba la fiesta, el día de la expiación. Era un día de ayuno, un día donde el sumo sacerdote entraba en ese único día al lugar santísimo. ¿Para qué? Para hacer expiación por todos los pecados del pueblo y para purificar o limpiar ese lugar. Después vamos a hablar, si podemos, de eso, de ese acto, donde el sumo sacerdote, entonces, una vez al año, en el día de la expiación o purificación, entraba a hacer esa tarea. El aposento grande de 20 codos, 9 metros aproximadamente, era el lugar santo y se empleaba para el culto diario. La descripción completa se encuentra en Éxodo, el verso 25, 27, 30, 34, 36 al 40. Vamos a pasar al próximo escrito. Gloria a Dios. Aquí lo tenemos, no sé si se alcanza a ver, están con las medidas. Usted va a ver ahí ese rectángulo en bordes negros, eso es el tabernáculo completo, ¿sí? Las áreas están azuladas, son las áreas que tenían distintas, lo que vemos aquí es el tabernáculo en sí, 30 codos de largo por 10 codos de ancho, ¿sí? 50 codos era el lugar del atrio. Todo esto de afuera se llamaba el atrio. Entonces, Israel hacía esto todos los días del año. ¿Sí? Todos los días del año. ¿Qué hacía? Estaba la entrada aquí, al lugar, al atrio, este era el atrio, no sé si se alcanza a ver aquí, y se entraba por aquí, estaba la puerta del atrio. Lo primero que encontraba, mientras pasaba en la puerta, encontraba un altar del sacrificio. O sea, que para nosotros acceder a Dios tenemos que hacerlo a través de un sacrificio. Amén. Lo primero, cualquier persona que quiera acercarse a Dios tiene que entrar a través de un sacrificio. Hoy en día nosotros no sacrificamos animalitos como traían los israelitas de aquella época. Nosotros entramos por fe en un sacrificio que ya no es un animalito, sino que fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, aquí se hacía un sacrificio, pero a los costados, entonces, antes de sacrificar el animalito que cada israelita traía, ¿sí? Que podía ser un cordero, podía ser, si no tenía dinero para comprar un cordero, podía ser una paloma, un palomino, ¿sí? Entonces, pero tenía que ser traído y presentado a los sacerdotes que ministraban en este lugar del atrio, afuera del tabernáculo en sí, ¿sí? Entonces, cuando entraba un israelita, entonces lo que hacía era entrar con su animalito. Fíjese que ahí no proveían el animalito, ¿sí? No había corderitos ahí, bueno, agarra el que le guste, no, ahí había que comprarlo afuera, ¿sí? Un cordero, había que comprar un cordero perfecto, que no tuviera enfermedad, que no tuviera heridas, que no tuviera defectos, ¿sí? Y se vendían fuera del tabernáculo. También, si no tenía para un cordero, entonces compraba un palomito. ¿Para qué un palomino o una paloma? ¿Para qué? Para traerlo ahí adentro, y entonces el israelita que entraba con ese animalito, ¿verdad?, ponía la mano en la cabeza delante del sacerdote que estaba ministrando. Hacía algo que es bien importante y de que hoy en día muy pocas personas, ¿verdad?,
¿verdad?, creyentes, saben lo que realmente sucedía en ese momento. Lo que hacía cuando se ponía la mano, por eso hay una doctrina de imposición de manos, que los apóstoles conocían en detalle, ¿sí? Porque por eso perseveraban los apóstoles en la doctrina de los apóstoles, y esta era una de las doctrinas importantes de los apóstoles, imponer la mano. La imposición de mano no era un capricho más, una forma de orar que a alguien se le ocurrió, no. La imposición de manos se hacía por revelación divina. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les había mostrado a los israelitas cómo se transferían los pecados. ¿Amén? Cómo el pecado que traía una persona era transferido a alguien, en este caso a esa víctima inocente que era el animalito. ¿Me explico, hermano? Entonces, el israelita ponía las manos sobre la cabeza del cordero, por ejemplo, y confesaba los pecados. Confesaba los pecados. El sacerdote estaba presente y él confesaba los pecados a Dios, obviamente no al sacerdote, porque el que peca no peca contra el sacerdote, ni peca contra el pastor, no, peca contra Dios. Amén. Peca contra Dios. Hay una gran diferencia, ¿sí? Porque hay personas que dicen, bueno, Dios me va a perdonar. Claro, Dios perdona todas las cosas, pero hay que arrepentirse y confesar el pecado, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacía el israelita pecador, que llevaba el corderito para someterlo a un sacrificio, entonces él confesaba los pecados, ¿sí? Confesaba los pecados. ¿Y qué pasaba? El pecado del pecador era transferido al animalito por esta imposición de manos, ¿sí? Ponía la mano, se transferían los pecados. ¿En dónde se trae el pecado? Usted me dice, ¿dónde se aloja el pecado? No lo dice la Escritura, ¿sí? Pero esto también se obtiene por revelación. El pecado se aloja, ¿sí?, en nosotros, los seres humanos, en nuestra alma. Nuestra alma, ¿sabe lo que es el alma? Es el corazón del hombre. Por eso la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solo Dios? O sea, nuestro es el que aloja el pecado. Pero fíjese un detalle. El corazón es un músculo de carne que bombea sangre para que llegue a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces nuestra alma en realidad es precisamente representada en ese sistema circulatorio donde ese muy engañoso corazón bombea el agua. Estoy hablando en términos espirituales. Ahora, no quiere decir que su corazón sea malo o esté dañado, sea defectuoso, no. Usted puede tener el mejor de los corazones, ¿verdad? De los corazones humanos, puede tener un corazón sano, perfecto, pero, si tiene pecado, es engañoso. Amén. Entonces, allí se aloja el pecado. Y el pecado está en el sistema circulatorio, por llamarlo así, nuestro. Por eso hay que derramar sangre. Amén. Para que nos vayamos ubicando qué era lo que pasaba en ese lugar. Entonces, al poner la mano sobre el animalito, entonces se transfería el pecado del israelita sobre el animalito que iba a ser sacrificado. Una vez que se transfería ese pecado, el sacerdote hacía una oración y tomaba el animalito y lo llevaba al altar, este que está acá delante de todo. ¿Sí? ¿Y qué hacía? En el altar sacrificaba el animalito. ¿Sí? Le cortaba el cuello. Y recogían esa sangre en un levillo, en un recipiente, una vasija. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí estaba, ¿qué? A ver si me ayudan. El pecado. ¿Amén? El pecado estaba allí. Por eso la importancia de la sangre. Por eso la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Entonces, para que el pecado fuese perdonado o limpiado, tenía que haber derramamiento de sangre, que fue lo que el Señor Jesús hizo. Jesús
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue ofrecido en sacrificio por nosotros. ¿Sí? Él fue cargando todos nuestros pecados, así como aquel corderito cargaba los pecados de aquel israelita que confesaba sobre ese animalito su pecado. El Señor Jesús en la cruz cargó con los pecados de todos nosotros. Amén. Le fueron impuestos mis pecados, sus pecados, los de todos los que necesitan ser sus pecados perdonados. Recordemos que para que un pecado sea perdonado tiene que ser confesado. Y para ser confesado tiene que haber arrepentimiento de pecado. Algo que se escucha poco hoy en día. ¿Se dio cuenta? La gente no habla de arrepentirse de los pecados. La gente miente, roba, la gente engaña, la gente hace cosas en contra de la dirección de Dios. Y no me estoy refiriendo a la gente que no conoce a Dios, me estoy refiriendo a gente cristiana, ¿verdad? Que cometen pecados. Todos los seres humanos cometemos pecados de alguna manera, pero el gran problema está en no confesarlos y no arrepentirnos de nuestro pecado. Por eso el apóstol Juan dijo que si alguien dice que no tiene pecado es mentiroso, porque todos tenemos algún tipo de pecado, ¿sí? Pero la solución es que está en confesar nuestro pecado, arrepentirnos, y dice la Escritura, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la sangre de Jesús? Es la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz. Pero cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz, esa sangre ya cargaba todos nuestros pecados. ¿Me estoy explicando? Porque Él lo había recibido, todos nuestros pecados. Cuando Él fue crucificado, Dios, en ese tiempo que Él estaba crucificado, dice la Escritura, creo que hablamos algo de eso, se hicieron tinieblas sobre la tierra. Creo que hablamos en la época de Pascua. Se hizo tinieblas por 3 horas. Oscuridad total. ¿Qué significaba eso? Tenía un sentido muy profundo. Entonces, el sentido profundo era que en ese tiempo, donde había oscuridad total, es donde los pecados nuestros fueron puestos sobre el Señor Jesús. Fíjese usted un detalle, no solamente los pecados de los judíos que lo condenaron, los míos, los suyos también. ¿Se da cuenta? Eso sucedió hace 2000 años atrás aproximadamente, algo menos, ¿sí? Pero sin embargo, ahí es donde fueron limpios nuestros pecados. ¿Cómo sabía Dios eso? ¿Cuáles iban a ser nuestros pecados? ¿Es que puede haber algo que se oculte de Dios? ¿Puede haber algo que Dios desconozca? Absolutamente nada. Dios conoce todas las cosas, conoce el pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios eterno. Amén. Entonces, nuestro Dios conoce al dedillo, al detalle, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Él sabe todavía los pecados que vamos a cometer hasta que nos partamos de esta vida, ya sea que nos lleve el Señor o nos toque ser sepultados. Amén. ¿Sí? Ahora el tema es que Dios tiene siempre la provisión para nuestros problemas. ¿Se acuerdan cuando yo les digo que siempre que hay un problema es porque si existe un problema es porque hay una solución? No le digo de balde eso, porque el problema más grave que tiene el ser humano es el pecado, hermano. El pecado es lo más grave que el ser humano tiene. Y Dios ya proveyó para esa necesidad del ser humano. No es que Dios dejó y dijo, voy a ver que cuando llegue ese momento en que Carlos peque, voy a ver cómo le hago. No. Él ya lo tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios para eso ha sido preparado. ¿Me explico? Dios, nadie lo sorprende. Dios ya tiene respuesta. Dios ya tiene la solución a todo. Por eso, amiga, amigo,
si tú estás sufriendo las consecuencias de una vida alejada de Dios, obviamente en pecado, yo quiero decirte que hay solución para ese problema. Dios tiene la solución. La solución es la sangre del Señor Jesucristo. Dios proveyó solución a tu problema, a tu sufrimiento, a tu dolor, a tu enfermedad. Dios tiene ya la solución. ¿No causa alegría eso? Saber que tenemos un problema pero que ya está resuelto. Hermano, ¿sí o no? Viene un problemita, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo soluciona esto? Dios ya tiene toda la solución. Nosotros nos salvamos en un vaso de agua, pero Dios nunca. Amén. Tú quizás estás sufriendo incertidumbre, no sabes cómo le vas a hacer, que aquí cómo vas a pagar, cómo te vas a sanar, qué vas a hacer aquí el día de mañana, qué va a suceder. Hay gente que tiene miedo, temor al futuro. Viven con temor. El hijo o la hija de Dios, con fe, no sienten miedo, no siente temor, porque sabe que su vida está en las manos del Señor. Y si estamos en las manos del Señor, estamos en las mejores manos, porque Él ya tiene suficiencia para todas nuestras necesidades. Más que suficiencia, más que lo que nosotros necesitamos, ya Él nos proveyó. ¿Lo creen? Amén. Tenemos que creerlo así, hermanos. Porque si no creemos así, entonces estamos, no digo perdidos, porque perdido es un término bastante, ¿verdad?, duro, semi-perdido diría. Hasta que entremos en el rumbo que Dios quiere. Y el rumbo que Dios quiere es que aprendamos la Escritura, que conozcamos estas cosas, que tengamos seguridad, que sepamos que somos hijas e hijos de Dios, que sepamos que cuando murió Jesús en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿O no? Amén. Pasados, presentes y futuros. Dios tiene solución para todo. El verdadero Hijo de Dios se va a gozar y se va a alegrar de eso. ¿Sí? Pero el que está en incertidumbre, el que está agobiado, angustiado por el pecado, es porque todavía no ha conocido verdaderamente a Dios. No sabe lo todopoderoso que es Dios. No conoce a Dios realmente. O conoce muy poco, como Job, que dijo: de oída yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora sé quién eres. Amén. Así pasa con muchos creyentes. Le dicen: Dios te salva, pero no le explica más nada que eso. Y las personas quedan con eso: bueno, soy salvo, ok. Y después no saben que tienen que vivir para Dios. Y viven la vida que se les ocurre vivir. ¿Por qué? Porque no están bien enseñados. ¿Me explico? Porque no se les ha transmitido la doctrina de Dios. No estoy hablando de sana doctrina, estoy hablando de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios es quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros, que eso es lo más importante. Porque el que desconoce quién es Dios, desconoce todo, hermano. Hay personas que agarran un pedacito de Dios y ahí creen eso y dicen: esto, así es el Evangelio. No es el Evangelio de zozobra. El Evangelio es Dios. El Evangelio es buena nueva y Dios es un mensaje de buena nueva. Dios es salvación. Dios, es el Todopoderoso que está en medio nuestro, está dentro nuestro. Amén. Dios está en usted, mi hermano. Entonces, tenemos que aprender a conocerlo, aquel que cargamos. Yo no cargo a Dios en una medalla, en una cruz. No lo cargo en un talismán. Sí, porque hay gente que cree en esas cosas y dice: bueno, yo tengo una cruz, aquí llevo a Dios. No, a Dios se lo carga adentro, en el espíritu. Amén. ¿Por qué? El que carga una cruz quiere decir que él es cristiano, pero el verdadero cristiano no intenta decirle a nadie que es cristiano. Él lo demuestra con cada acto hecho de su vida. ¿Me explico? Yo no tengo que andar por la calle diciendo: mírenme, yo soy un cristiano.
Si tengo que dar un testimonio, lo voy a dar. Pero no tengo que andar diciéndole a todo el mundo, mire, yo ahora ya no peco más, yo ahora ya no hago estas cosas que antes usted está haciendo. No, no, no. El verdadero cristiano nunca se compara con nadie. El verdadero cristiano espera que los demás vean a Dios en ellos. Amén. Entonces, el verdadero creyente es aquel que ha aprendido a confiar en el Señor. Y fíjese que los israelitas no tenían la revelación que tenemos nosotros hoy. ¿Por qué nosotros podemos conocer esto un poquito más que ellos? Usted sabe que lo que conocemos ahora nosotros es una mayor revelación que la que tenía Moisés. Porque Moisés no entendía muchas de las cosas que estamos hablando. Moisés sabe lo que era obediente. Dios le dijo, haz el tabernáculo así, y él lo hizo. Hay que ver si nosotros nos decían en ese entonces, haz el tabernáculo así, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y para qué aquí? ¿Y para aquí? No. El obediente hace lo que le dicen que tiene que hacer. Amén. Así funciona la obediencia. Entonces, los obedientes, como Moisés, hicieron el tabernáculo y les dijo a otros obedientes, miren, vamos a hacer un tabernáculo porque Dios se va a manifestar en este lugar. Dios quiere estar en medio de nosotros, de nuestro pueblo, de Israel. Cada vez que nosotros montemos este tabernáculo en el desierto, Dios se va a manifestar dentro de este lugar, el lugar santísimo, 10 por 10 por 10. 10 codos de ancho, ¿sí? 10 codos de largo y 10 de alto. Codos, ¿sí? Más o menos ahí tenemos la medida, 2 metros 15, ¿sí? 2 metros y medio, perdón, por 1 metro y medio, por 1 metro y medio. Y luego estaba el lugar santo. Aquí había un cortinado, esa torralla, no sé si se alcanzan a ver de ahí. ¿Sí? Era la separación del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el israelita venía, confesaba el pecado del animalito, el pecado era transmitido al animalito, el animalito era sacrificado en el altar del holocausto, altar que está ahí, en el cuadrado ese, allí, y entonces se recogía esa sangre, el animalito era depostado. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas partes eran quitadas. Había sacerdotes que cumplían esa función, tenían un cuchillo especializado, cortaban ciertas áreas del animal y las entrañas y la grasa y todo era echada al fuego, que había un fuego permanentemente encendido ahí. ¿Por qué? Porque eso, al ser quemado, subía como un aroma agradable a Dios. Y entonces, algunas partes del animal eran recogidas para alimento solo de los sacerdotes y de sus familias. No podía venir el de la tribu de Benjamín, déjame un cuartito. No. No era así. ¿Me explico, hermano? Solo era una comida, otro día vamos a hablar de eso, se llamaba eso una comida ritual. ¿Qué hacemos nosotros en la Santa Cena? Comemos pan y bebemos vino. El pan representa a quién? A ver, ¿quién me ayuda? ¿El cuerpo de quién? Del Señor Jesús. Y el vino representa la sangre del Señor Jesús. ¿Sabe que eso es una comida ritual? No es cualquier comida más. Era lo que comían los sacerdotes y su familia. Era algo ritual. No era que hacían una fiesta y te vinieron un montón de corderos, hoy vamos a comer lo abundante. No, no. No era así. Se comía lo que se tenía que comer. Los sacerdotes comían esa comida. Porque ellos representaban lo que unía a Dios con los hombres. Eran el nexo. ¿Sí? Entonces, otro día vamos a hablar de eso. Pero ahora, esa sangre, entonces, era llevada por un sacerdote aquí, al lugar santo, al primer
tienda de ese lugar. Vamos a ver si hay algunas imágenes más. Después vamos a volver a esa. A ver, la que viene. Ahí tenemos otra imagen del atrio, ¿sí? La tienda, ahí está el fuego, el altar del holocausto. No sé si se alcanza a ver. En Éxodo capítulo 27, versos 9 al 19, apúntelo si quiere, saque una foto. Marca el límite es la cerca esa que separa a Dios del pueblo, que estaba hecho de lino fino torsal que es blanco y su resistencia podría asemejarse a la lona. Forma un rectángulo aproximadamente de 45 metros por 22 metros y medio de ancho. O sea, era mucho más largo que esto, obviamente. ¿Sí? 22 metros de ancho. Eso era todo desmontable. Tenía columnas que tenían dimensiones exactas y materiales que Dios le había mostrado a Moisés. No era que hicieron un pedazo de chapa acá, una madera por allá, no. Era todo medido. Los materiales eran lo mejor que se podía conseguir. Había utensilios de oro, de plata, ¿sí? Era algo a destacar, porque eso representaba lo que había visto Moisés en el cielo. Entonces, ahí estaba el límite, que era el atrio, lo de afuera. Vamos a ver otra foto. El altar de sacrificio, era lo que estamos hablando recién. Ahí vemos, tiene unas varas, era para ser transportada a través de esas varas. ¿Quién podía transportar estas cosas? Los sacerdotes nada más. Había sacerdotes designados para desmontar la tienda o para montarla y para transportar todos estos objetos sagrados, consagrados para Dios, y llevados a otro lugar. Cuando la columna de nube de día y de fuego de noche se levantaba y se movía, ellos sabían que ahí tenían que moverse. Nadie podía decir ahí, pero fíjese, Moisés, que a mí me gusta estar un tiempito más acá. Moisés no escuchaba esas cosas, porque el único que escuchaba a Moisés era Dios. Me estoy explicando, hermano. Moisés escuchaba a Dios. Y si alguien decía, está bonito acá, yo no sé qué le podía gustar del desierto, ¿no? Pero bueno, pero hay gente para todo, ¿usted vio? Que hay gente que le gusta el desierto, hay gente que le gusta vivir rodeado de fieras, de víboras, ¿sí? De peligros. Bueno, no. Ellos, se levantaba la nube, ya era la señal. ¿Qué era la nube? Era la presencia del Espíritu de Dios en medio de ellos. De día una nube, una columna de nube, y de noche una columna de fuego. Se movía la columna de nube, se movía Israel. Rápido los sacerdotes, cada quien sabía lo que tenía que hacer, cuál era su trabajo, desmontaban todo y detrás de la columna. Y todas las tiendas se desmontaban y se cargaban y se iban en dirección a seguir lo que Dios determinaba que tenían que seguir. Amén. Entonces, el altar de sacrificio tenía esas varas para poder transportarlo. Hay más detalles, pero no lo vamos a hablar ahora. Dice, es el primer objeto que encontraba al entrar al atrio, hecho de madera de acacia, cubierto de bronce. De bronce. Ahí no había oro, porque el bronce simboliza el cuerpo del Señor Jesús, que fue sacrificado por nosotros. Otro día vamos a hablar de eso. Las dimensiones eran 5 por 5 por 3 codos, símbolo de sacrificio en la cruz. Dice, la finalidad esencial del altar era la de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre, la única que hacía expiación sobre el altar por las almas. Hay un verso, si usted lo quiere apuntar, Levítico capítulo 17, verso 11, también nos habla de eso, Hebreos capítulo 9, verso 22, donde dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Amén. Entonces, ya pasó la hora, vamos a tener que cortar por aquí, luego vamos a continuar.
Gloria a Dios. Pero ¿qué queremos? ¿Qué estamos viendo? La importancia del sacrificio. Después vamos a ver lo que pasa dentro del lugar santo, donde la sangre era transportada. ¿Para qué? ¿Qué significa? Y cómo nosotros compatibilizamos hoy en día con eso que se hacía en el antiguo Israel. Sabíamos nosotros que teníamos que creer en un sacrificio. Bueno, yo no lo sabía hasta que conocí al Señor Jesús. Yo conocí a un Salvador. Luego me di cuenta, me lo muestra, que ese Salvador es rey. Yo no conocí un rey primero, yo conocí un Salvador. Los pecadores conocemos un Salvador primero. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. A la gente nosotros le tenemos que decir que necesitan salvación. Usted ve que distinto que es lo que se predica en muchas iglesias, muchos lugares, en donde a la gente se les dice y se les enseña: ustedes tienen que ser prósperos, ustedes tienen que ganar mucho dinero, ustedes tienen que salir adelante en la vida. Claro que eso viene después. Amén. Pero primero tiene que venir ¿qué? La salvación. Porque la salvación de nuestras almas es lo más importante, hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros tener cuentas bancarias, tener propiedades, tener carros del año, tener mucha riqueza, tener muchas joyas, oro acumulado, etcétera, etcétera, bonos, acciones? ¿Sí? Porque hay gente que confía en esas cosas. Bonos, acciones, bitcoins. Hoy en día se invierte mucho dinero en esas cosas. Una vez alguien me dijo: no, yo tengo tantos bitcoins. Ah, qué bueno. Y si te morís mañana, ¿dónde van a parar? Sí. Ni la familia puede saber que tiene bitcoin él. ¿Quién los aprovecha, los bitcoins? ¿Sí me explico? Entonces, pero la ignorancia, ¿verdad? Pobrecitos. Yo tengo tanta riqueza, yo tengo aquí, tengo casa allá, tengo aquí. No, yo tengo mi país, hermano, yo estoy asegurado. ¿Está asegurado? ¿Qué está asegurado? ¿Qué tiene seguro? Acá en la tierra no hay nada seguro. ¿Quién tiene seguridad acá en la tierra? El único seguro que tenemos nosotros es Cristo, hermano. Eso es lo único seguro que tenemos. Entonces, salvación en primer lugar. Es lo que tenemos que predicar. A la gente que hablarle de que necesitan salvación, que necesitan a un Salvador. Ese es el único Salvador que es Jesucristo. Lo único que habla de un Salvador es la Biblia. Usted lee los escritos budistas, no habla de salvación. Son ciclos que se repiten por la eternidad, según ellos. Reencarnaciones tras reencarnación, y de esa manera ellos creen que van a purgar sus pecados. Lo mismo los Hare Krishnas, las doctrinas orientales, ¿sí? Doctrinas morales, Confucio, muchas doctrinas morales. El hombre, por más bien que se porta, nunca va a ser salvo. Tiene que ser salvo por la muerte de un Salvador que se llama Jesús. A partir de ahí, la salvación trae un cambio en la conducta, una transformación, una vida nueva, y comienza un cambio moral en las personas. Pero que nadie se haga la ilusión que una vez alguien me dijo: no, pero yo no peco. Y era un cristiano, y era un evangelista, y me lo tiró como que él era superior, ¿no? Porque él andaba de corbata, de traje, cargaba una Biblia, y me dijo: yo soy un siervo de Dios. Ah, tú eres un siervo de Dios. Por dentro me dije: no escuché, lo dije.
Yo soy un siervo, yo oro, yo ayuno. Ay, me acordé de los fariseos. Una persona que ora y que ayuna. Así. Estábamos en una radio cristiana. Estaba esperando mi turno y era el encargado de los controles. Está bien, no dije nada. Yo tengo un dicho: tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. El tiempo nos va a mostrar quién es quién. No dije nada. Pasó el tiempo. Un día, yo creo que no sé si lo conté acá eso. Un día voy a una tienda que era, ya no está más. Estaba en la calle, en la Eureka y la Telegraph. Una tienda que vendía ropa, no sé si la llegó a conocer. Usted se cerró. Value City, es. Entonces mi esposa iba a comprar ahí. Y yo le dije, bueno, acá era verano, hacía un calor, hermano. Tenía un acero también ahí, ¿no? Y tenía aparcado mi carro en medio del sol y dije, no me voy a mover para una sombra que daba una pared cerca de la puerta de salida. Entonces me quedé ahí esperándola a ella. Sorpresa de sorpresas. Salió un personaje que yo supe reconocer, ¿verdad? Con dos, ¿cómo le llaman esto? 212, ¿no? ¿Cómo es? Dos cajas, una en cada mano de cerveza. ¿Sí? En chancla, una camiseta de esa musculosa, no sé cómo le dicen, con un agujero por acá. Me causa risa, pero bueno, era así. Y un short por acá, arriba de la rodilla, eso sí era decente, ¿no? Salió a los chanclazos, ¿no? Con la esposa. Yo digo, pero ahí está el evangelista, el siervo de Dios. Iba a ir yo, hermano, y Dios me paró. Yo iba a ir y decirle, ¿dónde está el siervo de Dios? Pero como que Dios me paró, no me digas nada. Es solo para que veas qué es lo que es la presunción humana. Gente que presume de algo que no es. ¿Sí? Me quedé tranquilo. Y se iba y yo quería salirme del auto. Y decirle, ¿dónde está el evangelista? ¿Dónde está el siervo de Dios? Pero me iba a poner a la altura de él. Por eso Dios no me... Pero tenía ganas, hermano. Dije, créame, tenía ganas. Y se fue. Yo creo que él me vio, no estoy seguro de eso. Pero como que los chanclazos iban más rápido. Bueno, se fue. No supe más nada de él, no sé. Me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir. La cuestión es que, porque hay que tener respeto por las personas, ¿verdad? Sean lo que sean, aunque sea una porquería, pero hay que tener respeto. Pero el tema es que ahí vemos entonces lo que es la presunción. Gente que presume algo que no es. El verdadero creyente no presume, hermano. El verdadero creyente es como es. El verdadero creyente se muestra con sus virtudes y con sus errores. Mire que yo vengo a decirle acá que yo soy perfecto, don perfecto. Usted no lo va a creer. ¿Verdad que no? Porque seguro que más de una vez has visto mis imperfecciones. Y yo he visto la de muchos también. Pero no por eso quiere decir que yo tengo que ir a machacarle como le podía haber hecho a ese hombre, ¿verdad? Pobre hombre. Machacarle sus errores en su cara. No, Dios no hace así. Llega el momento en que Dios da chance siempre. Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Amén. Así que oremos los unos por los otros. Y el Señor me corrigió a mí en ese momento y dice, ora por él. Yo digo, Señor, pero por hay que orar por ellos. Se creen muchos, se creen superiores.
El único superior es Cristo Jesús. Amén. Así que ahí vemos nosotros la importancia de tener fe y confiar solo en el Señor. Usted no confíe en más nadie que en el Señor. No confíe en nadie, en lo absolutamente nadie, solo en Cristo Jesús. Él no lo va a engañar nunca, no le va a mentir, Él no le va a fallar. Porque Él siempre quiere estar en nosotros, siempre quiere estar con nosotros. Amén. Por eso, esa era podríamos llamar una manifestación de Dios al pueblo de Israel, en donde Dios le mostró a Moisés la necesidad que tenía Israel de que Dios caminara con ellos. Nosotros tenemos esa misma necesidad. Pero lo glorioso es que ahora no camina Dios con nosotros en un tabernáculo que lo podemos hacer nosotros. Claro que sí. No, nosotros somos la vasija de Dios. Nosotros cargamos a Dios dentro. Donde usted camina, allí a Dios. Donde usted anda, ahí va Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a seguir más adelante con esto. Gloria a Dios. La importancia de la fe. La fe. Creemos en Dios. Eso nos hace aceptos al Señor. No somos perfectos, no. El único perfecto es el Señor. Pero sí tenemos el compromiso, la determinación de ir superándonos día tras día. Amén. Ser mejores creyentes, mejores cristianos. Alejarnos de la mentira, del engaño, de la simulación, de la falsedad. ¿Sí? Dios aborrece todas esas cosas. Todas esas cosas hacen que caminemos con cadenas, arrastrándolas. Y a veces tantas cadenas que hasta las mismas personas que no conocen a Dios están cargando. Y cuando hay creyentes que caminan con esas cadenas, hacen ruido. Hacen ruido. Otro día vamos a hablar de las campanitas que llevaba la vestidura del sacerdote, del sumo sacerdote, unas campanitas, hacían ruidito. Vamos a explicar por qué. Los grandes pecadores también cargan cadenas, arrastran. Y hay otros pecadores que son pecadores, vamos a llamarlo así, de iglesia. Hacen ruidillos también. Se los puede detectar, se les puede escuchar, se los puede oler. Claro que acá no hay ninguno. Yo digo por si quizás está viendo a alguien que sabe que su vida no está de acuerdo a los parámetros que Dios le ha dado o conoce. Pero actúa así porque actúa así. Vive así porque le parece que así son las cosas. Pero hay camino que al hombre le parecen derecho, dice la Escritura, pero su fin es camino de muerte. El camino de Dios siempre nos lleva a la liberación, a la libertad, a ser libres, completamente libres. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de cadenas, libres de pesos, libres de angustias, libres de opresiones, libres de dudas, libres de temores. Si usted quiere recibir a Cristo en esta hora, abra en el corazón al Señor. Si hay pecados que confesar, hay que arrepentirse de ellos. Eso significa confesarlos, arrepentirnos. Arrepentirse no es sencillamente aquel arrepentimiento, ya me arrepentí. No. El verdadero arrepentimiento nos lleva a dolernos de los pecados. No nos tenemos que olvidar que Cristo los cargó. Y si nosotros seguimos pecando, lo que estamos haciendo es comprometiendo la labor de Cristo a nuestro favor. No hacernos responsables es muy grave. Y si usted sabe estas cosas, es hora de que se arrepienta. Confesemos los pecados, arrepintamos de ellos, estemos a cuentas con Dios.
Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es un hombre al que tenemos que confesar los pecados, es a Dios. Amiga, amigo que estás escuchando, no confíes en la falsa religión. Confía en el Señor Jesucristo. Confía en Él porque Él va a perdonar tus pecados. No es el hombre que perdona pecados. El que perdona pecados es Dios. Es la sangre de Jesús la que nos limpia los pecados. Es el arrepentimiento que nos lleva a una vida de compromiso, a una vida de responsabilidad con Dios. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente se arrepiente no quiere volver a pecar. Se aleja del pecado. Ya no lo repite. Ya ahora no es como antes, que voy el domingo, pido perdón por los pecados, pero el otro domingo tengo que confesar los mismos. Qué triste, ¿no? Qué falsedad, qué hipocresía, qué mentira, qué engaño. Esa es la falsa religión. Vamos a orar. Si hay alguien que reciba a Cristo, que está viendo allí en esta hora, reciba el Espíritu de Cristo. Reciba al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu presencia en cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias también porque aquellos que ven, Señor, el video, también sienten, Señor, el impulso, sienten la inclinación a confesar los pecados, Señor, a determinarse a no pecar más, a arrepentirse de ellos, Señor, y a creer, confesando con sus labios que la sangre de Jesús los limpia de todo pecado. A creer que han nacido de nuevo, Señor, y que ahora pueden vivir para ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por todo. Sana a los enfermos, Señor, liberta a los oprimidos por el diablo. En el nombre de Jesús desatamos a los oprimidos y los dejamos en libertad. Deshacemos las obras del diablo. Las rompemos, Señor, como tú viniste a hacer, a deshacer las obras del diablo. Y hacemos lo mismo nosotros ahora porque nos ha mandado a hacer eso. En el nombre de Jesucristo lo hacemos y creemos, confesamos que somos tu pueblo, somos tus hijos, somos tu iglesia. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos.